Mi papá me miró y dijo, este desertor hizo que se me quitara el hambre para la botana. Más tarde, el esposo de mi hermana me preguntó sobre mi trabajo. Y nunca olvidaré la cara de mi papá cuando les dije el nombre de mi empresa. Tengo 32 años ahora. Pero esto pasó el invierno pasado, justo antes de Navidad, cuando mi hermana decidió organizar la cena familiar anual en su casa. Técnicamente, era la casa de ella y de su esposo, pero todos sabíamos quién pagaba qué. Mi familia no es del tipo cálido y de abrazos. Crecer en esa casa significaba aprender a esquivar el sarcasmo mejor que los balones en el juego de los quemados y descubrir cómo restarle importancia a tus logros para que nadie pensara que estabas presumiendo. Mis padres no eran crueles de una manera obvia. No hubo huesos rotos ni alacenas vacías, pero sabían cómo desgastarte pedazo a pedazo, en silencio, de forma constante. A veces me pregunto si habría sido más fácil que simplemente me gritaran en la cara como padres disfuncionales normales. Dejé la universidad cuando tenía 20 años. Ese es el titular al que se han aferrado desde entonces. No importa que me fui porque el negocio que empecé en mi cuarto de repente explotó y no podía manejarlo entre los exámenes parciales. No importa que vendí esa empresa 5 años después por una cantidad que todavía no termino de asimilar. Para ellos, me rendí. No pude con el paquete. Soy el ejemplo de fracaso de la familia. Cada vez que surge mi nombre, le sigue un largo suspiro. Ese suspiro que dice, imagínate si tan solo se hubiera quedado en la escuela. Rara vez voy a este tipo de eventos. La última vez que me presenté a una cena navideña, mi mamá me preguntó si todavía estaba tratando de averiguar qué hacer con mi vida. Acababa de conseguir un importante contrato con el gobierno. Recuerdo mirarla desde el otro lado de la mesa, con el tenedor en el aire, preguntándome si realmente no lo sabía o simplemente no le importaba. De cualquier manera, me quedé en silencio. He aprendido que es más fácil así. Menos fricción, menos tentación de recordarles quién soy realmente. Pero esta vez se sentía diferente. Mi hermana Carla me llamó personalmente para invitarme. Ella siempre fue la mediadora mientras crecíamos, tratando de equilibrar mi silencio sombrío con los juicios actuados de nuestros padres. Dijo que me extrañaba, que no era lo mismo sin mí, que debería venir al menos al postre, si no a la cena. Y esta parte fue la que me hizo dudar, dijo que papá se había suavizado, que lo estaba intentando. En contra de mi mejor juicio, le dije que lo pensaría. Luego pasó la semana y pensé, ¿por qué no? Dar la cara, comer un poco de pastel y largarme antes de que alguien se pusiera demasiado entrometido. Me estacioné en su entrada con 10 minutos de retraso. No lo suficiente como para hacer una escena, pero sí para evitar los discursos de apertura. Las luces de adentro brillaban con un tono cálido y dorado. Y por un breve segundo, casi creí que esta vez sería diferente. Pero entonces la puerta rechinó al abrirse y papá me vio antes que nadie. No sabía que dejaban entrar a desertores aquí. Sin un hola, sin una sonrisa, solo eso. Podría haberme ido en ese mismo instante, volver a mi coche y alejarme manejando. Pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y de silenciosa rebeldía, me hizo quedarme. Tal vez quería ver hasta dónde llegarían esta vez. Tal vez solo estaba cansado de huir de personas que nunca se molestaron en alcanzarme. El comedor estaba repleto. Mesas largas que iban casi de pared a pared, cubiertas con decoraciones en tonos beige y dorado, de esas que gritan, solo usamos esto para las visitas. Cada asiento estaba ocupado, excepto el de la esquina. Pasé junto a primos que no había visto en años. Sus hijos estaban pegados a las tablets. El olor a canela y pavo era denso en el aire. Mi mamá apenas me miró, solo dijo, «Ah, viniste», y volvió a su conversación sobre la boda de no sé quién. Me senté en silencio a observar. Me había vuelto bueno en eso a lo largo de los años. Mi primo Beto hablaba en voz alta sobre su ascenso en una firma de seguros. Su esposa intervenía, prácticamente recitando su currículum. Todos asentían, lo felicitaban, brindaban. Yo jugueteaba con los panés de la mesa. Nadie me preguntó nada, lo cual, honestamente, fue un alivio. Luego, durante la segunda ronda de vino, alguien hizo sonar su copa y dijo, «Hora del chequeo profesional familiar». Se suponía que era una broma. Más o menos.
el tío Roberto lo empezó hace años y se quedó como costumbre. Cada persona daba la vuelta a la mesa y daba una rápida actualización de lo que estaba haciendo. Ascensos, nuevos trabajos, incluso despidos. Todo era parte del ritual. Los adultos fingían que era algo casual, pero podías sentir cómo aumentaba la tensión a medida que avanzaba por la mesa. Mi turno fue el último. Carla intentó saltarme, pero el tío Roberto se rió y dijo, ¿qué hay de Elías? ¿Sigue persiguiendo el sueño? Levanté la vista de mi bebida. Sí, dije, recibiendo un par de risitas. Mi papá sonrió con superioridad. Fue entonces cuando el esposo de Carla, Mateo, se inclinó hacia mí. Él es más nuevo en la familia. Se casó con mi hermana hace unos años. Buen tipo, con perfil corporativo. Nunca habíamos hablado realmente. ¿Y en dónde trabajas, por cierto? Preguntó casualmente, como si no esperara mucho. Hice una pausa, pensé en mentir, pensé en decir que estaba en consultoría o algo vago, pero estaba cansado. Cansado de minimizarme, cansado de fingir. Le dije el nombre de la empresa. Parpadeó y luego me miró de arriba abajo como si acabara de hablarle en chino mandarín. Espera, dijo lentamente, entrecerrando los ojos. Tú eres mi CEO. La habitación quedó en silencio. Es decir, en un silencio absoluto. Los tenedores dejaron de moverse. Hasta los niños levantaron la vista, y esa fue la primera vez que me di cuenta, nadie aquí lo sabía. Ni siquiera Carla. Lo miré inexpresivo. Sí, el mundo es un pañuelo. Soltó una risa seca y corta. ¿Estás bromeando? No lo estaba. El silencio se prolongó de nuevo. La expresión de mi papá cambió. Confusión, luego negación, luego algo más difícil de leer. Mi mamá parpadeó como si hubiera escuchado mal. El tío Roberto se aclaró la garganta. Nadie dijo una palabra. Alcancé mi copa, di un sorbo y dejé que la tensión se mantuviera. Pero eso era solo el principio, porque en el segundo en que Mateo sacó su teléfono, verificó la información bajo la mesa y lo confirmó, la dinámica de la habitación comenzó a desmoronarse. Y créanme, ni siquiera habíamos llegado al postre. Mateo me miraba como si intentara reescribir todo lo que creía saber. La pantalla de su teléfono brillaba bajo la mesa mientras se desplazaba, sin duda revisando el sitio web de la empresa o tal vez incluso nuestra página de LinkedIn. No necesitaba mirar. Sabía lo que encontraría. Mi nombre estaba justo ahí en la lista de ejecutivos. CEO, cofundador, el título del que todos se habían burlado, si es que sabían que existía. Levantó la vista de nuevo, con la cara enrojecida y las cejas arqueadas, como si todavía lo estuviera procesando. ¿Eres Elías Hernández? Murmuró lo suficientemente alto para que mi hermana lo escuchara. O sea, ese Elías Hernández. Carla se volvió hacia él, confundida. Espera, ¿de qué estás hablando? Podía sentir todos los pares de ojos sobre mí ahora. Todos los primos, los parientes políticos, incluso los hijos de los primos segundos. Algunos fingían seguir comiendo. La mayoría ni siquiera parpadeaba. Mateo soltó una media risa, como si todavía esperara que yo dijera que estaba bromeando. Él es el dueño de la empresa para la que trabajo. O sea, de toda la empresa. Lo he visto en las reuniones generales de toda la compañía, pero pensé que... Se quedó callado, claramente tratando de reconciliar al yo sentado al final de la mesa con un abrigo de segunda mano y botas desgastadas, con la voz pulida del ejecutivo que había escuchado en las llamadas de conferencia. Carla parpadeó. Espera, ¿tú diriges esa empresa? Nunca me lo dijiste. Me encogí de hombros. Nunca me preguntaste. Se recargó en la silla, asimilándolo lentamente. Mateo negaba con la cabeza, y me di cuenta de que estaba cayendo en la cuenta de que la oveja negra incómoda de la familia de su esposa, a la que todos apenas reconocían, era quien firmaba sus cheques. Papá se rió, pero no fue una risa de alegría ni de sorpresa. Fue esa risa seca y ronca que usaba cuando el éxito de otra persona lo incomodaba. ¿Y qué? Eres dueño de una empresa de tecnología, eso no significa que realmente hagas algo. Hoy en día, cualquiera con una laptop se cree CEO.
Ahí estaba. La desviación, el menosprecio. Ya lo veía venir. La empecé en mi recámara, dije tranquilamente. Salimos a la bolsa de valores el año pasado. Mamá finalmente intervino. Bueno, ciertamente nunca lo mencionaste antes. Podrías haber dicho algo en lugar de dejar que todos asumieran. ¿Asumir qué?, pregunté, sin molestarme en ocultar el tono cortante de mi voz. ¿Que era un fracasado? ¿Que no servía para nada? Silencio. No corregí a nadie porque ninguno de ustedes me preguntó jamás. Ustedes decidieron quién era yo hace años, y cualquier cosa que no encajara con esa versión, simplemente no existía. No había planeado decir eso, pero una vez que empezó a salir, no pude detenerme. Papá dejó su tenedor sobre la mesa, agudizando su tono. No te pongas dramático. Si te tratamos diferente, es porque tú eras diferente. Dejaste la escuela. Dejaste de llamar. No querías ser parte de la familia. No, dije con voz firme. Solo me cansé de que me trataran como una broma, como si mi camino no contara porque no era el que ustedes eligieron. La energía en la habitación cambió. Carla bajó la mirada hacia su regazo, visiblemente incómoda. Un par de tías intercambiaron miradas. Mateo seguía mirándome como si acabara de descubrir una especie rara de animal. Pero el momento no duró. El tío Roberto intervino tratando de suavizar las cosas con una risa falsa. Bueno, oye, mira nada más. A lo mejor ahora puedes comprarnos unas vacaciones a todos, ¿eh? Ya que eres un pez gordo. Algunas personas soltaron una risita, aliviadas de romper la tensión. Pero eso hizo que algo se me encogiera en el pecho, porque así era siempre. En el momento en que las cosas se ponían reales, lo convertían en una broma. Redirigir, desviar, seguir adelante. Excepto que esta vez, yo no quería seguir adelante. Podría, dije, pero no lo haré. Eso captó su atención. No estoy aquí para impresionar a nadie. Vine porque Carla me lo pidió. Pero si lo único que van a hacer es fingir que esto no es un patrón, les ahorraré la molestia el próximo año. Papá volvió a burlarse. Ahí va. Siempre tan sensible. Y fue entonces cuando ocurrió. El punto de quiebre. Mateo, que todavía sostenía su teléfono, se aclaró la garganta. En realidad, tengo algo que decir. Todos se volvieron hacia él. He estado trabajando para la empresa de Elías durante 3 años. Él la construyó desde cero. Tuvimos recortes de personal durante la pandemia y él personalmente se aseguró de que nadie de mi equipo perdiera su trabajo. Yo ni siquiera sabía quién era él en ese momento, pero ahora que lo sé. Creo que es la primera vez que veo a alguien ocultar su éxito por cómo reaccionaría su familia. Se volvió hacia Carla. Amor, ¿cómo es que no lo sabías? Carla parecía estar a punto de llorar. Él nunca habla de trabajo. Pensé que solo hacía cosas de freelance. Eso dolió más de lo que esperaba. No hablaba de eso, dije en voz baja, porque no quería que me acusaran de presumir otra vez. Papá resopló. ¿Crees que nosotros somos el problema? Siempre te has creído mejor que nosotros. No, dije. Esperaba que estuvieran orgullosos de mí, pero con el tiempo me di cuenta de que eso no iba a pasar. Me puse de pie. No dramáticamente, solo lo suficiente para señalar que había terminado de ser arrinconado en la mesa de los niños mientras los adultos jugaban a las apariencias. He trabajado duro, dije. Muy duro, pero nunca ha sido suficiente para esta familia. Podría curar el cáncer y todavía dirían que debía haber vuelto a la universidad. Mamá abrió la boca para responder, pero levanté una mano. Ya no voy a hacer esto. No me voy a hacer pequeño para que ustedes se sientan cómodos. Luego me volví hacia Carla. Gracias por invitarme, pero creo que ya me quedé suficiente tiempo. Agarré mi abrigo y me dirigí hacia la puerta. Y fue entonces cuando llegó la traición. Espera, dijo Carla. Su voz se quebró. Me volteé. Tenía algo escondido detrás de su espalda. Una pequeña caja envuelta. Iba a darte esto más tarde. Es de parte de todos.
Me lo entregó. Lo abrí. Era un libro de autoayuda. Encontrando el éxito después del fracaso. Cómo reconstruirte cuando has tocado fondo. Lo miré fijamente y luego la miré a ella. Todos escogieron esto juntos. Ella dudó. Fue idea de papá, dijo. Pensamos que tal vez te ayudaría a volver al buen camino. La habitación quedó en silencio de nuevo. Incluso Mateo se veía horrorizado. No dije nada. No lo tiré. No grité. Simplemente dejé el libro sobre la mesa, me di la vuelta y me fui. Y mientras la puerta se cerraba detrás de mí, escuché a papá decir, ya ven, ni siquiera aguanta una broma. Esa fue la última vez que hablé con alguno de ellos, al menos por un tiempo. Pero lo que no sabían, lo que ninguno de ellos se dio cuenta, es que sus palabras esa noche, la forma en que se rieron del regalo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente se rompió. Porque ya no era el desertor. Era su jefe, su futuro casero, su éxito ignorado. Y por una vez, no iba a dejar que ese poder se desperdiciara. Cuando salí al frío, no me sentí poderoso. No me sentí presuntuoso ni victorioso ni ninguna de las cosas que uno imaginaría después de soltar una bomba de la verdad como esa. Solo me sentí vacío. El aire nocturno me envolvió como una manta mojada, y todavía podía escuchar ecos de risas y el tintineo de los cubiertos a través de las ventanas detrás de mí. Uno pensaría que salir así, bajo tus propios términos y con tu dignidad intacta, se sentiría como libertad, pero no fue así. Todavía no. Se sintió como salir de una casa en llamas solo para darte cuenta de que habías dejado partes de ti mismo adentro. Me quedé sentado en mi coche durante mucho tiempo, con el motor encendido y los dedos apretando el volante. Pensé en conducir directo a la oficina. Pensé en mandarle un mensaje a un viejo amigo. Pensé en la cara de Carla cuando me entregó ese libro, como si genuinamente creyera que me ayudaría. El detalle es que, cuando alguien te da un libro titulado Encontrando el éxito después del fracaso, no es solo un regalo de broma. Es un mensaje, uno envuelto en papel navideño y 4 sonrisas. Uno que dice, no te vemos. No te escuchamos. Todavía creemos que fracasaste. Y supongo que les creí. En el fondo, incluso después de todos los contratos, los titulares y las celebraciones de salida a la bolsa, todavía estaba ese niño inseguro sentado en la última fila, desesperado por un gesto de aprobación que nunca llegó. Esa noche no dormí. Caminé de un lado a otro por mi departamento, inquieto, repitiendo toda la cena como si fuera un drama judicial. Las caras, el silencio, la forma en que papá dijo ni siquiera aguanta una broma. Como si yo fuera el que hacía las cosas incómodas. Pensé en llamar a Carla, pero ¿qué había que decir? Gracias por el libro, por cierto. También pensé en Mateo. Como pasó rápidamente de la incredulidad al silencio. Como si, una vez que pasó la novedad, hubiera recordado quién se suponía que era yo en la jerarquía familiar y se hubiera ajustado en consecuencia. Para la mañana, algo en mí había cambiado. No entré en una espiral destructiva exactamente, pero me aislé. Dejé de responder a los correos que no necesitaban respuestas urgentes. Dejé de presentarme a las llamadas opcionales. Todavía dirigía la empresa, claro, pero empecé a dejar que otros tomaran el protagonismo. Delegué más. Empecé a llegar en jeans y sudaderas en lugar de los sacos a la medida que solía usar como armadura. La gente lo notó, pero nadie dijo nada. Supongo que cuando eres el CEO, la gente asume que siempre tienes el control, incluso cuando te estás desmoronando. Pero no me estaba desmoronando por imprudencia. Me estaba despojando, quitándome capas que no me había dado cuenta de que llevaba puestas. Dejé de ir al gimnasio, empecé a pedir más comida a domicilio, las noches se desdibujaban con las mañanas. Y me encontré releyendo viejos diarios, viejas presentaciones de negocios, incluso algunos de mis ensayos de la universidad. Buscando el momento en que me convertí en ese tipo, el que mis padres solo podían describir con decepción. Y en algún lugar de ese desorden, encontré algo que había olvidado. Una carta. Era de mi profesor de primer año, impresa y doblada en 4. Una respuesta a un correo que le había enviado justo después de dejar la carrera. En aquel entonces, le había escrito para disculparme por hacerle perder el tiempo, por no haber terminado lo que empecé,
por no ser lo que él pensaba que podía ser. Su respuesta había sido breve. Elías, no eres un fracaso. Simplemente te quedó pequeña la habitación. Asusta, pero eso no es lo mismo que rendirse. Sigue construyendo. Los demás te alcanzarán eventualmente. Debo haber leído esa carta 5 veces seguidas. Y a la sexta, algo dentro de mí hizo clic. No había fracasado. Había evolucionado. Mis padres no querían evolución. Querían obediencia, previsibilidad, una versión del éxito que se viera como un título enmarcado, un cubículo y una hipoteca a los 30 años. No sabían cómo procesar a alguien que se saltó todo eso y aún así salió ganando. Pasé las siguientes semanas haciendo algo que no había hecho en mucho tiempo. Me desconecté, no de la empresa, seguía teniendo reuniones clave y checando cómo iban los ejecutivos, sino del ruido, de las expectativas, de la presión de demostrarle nada a nadie. Caminé más, exploré librerías por las que siempre pasaba pero en las que nunca entraba. Empecé a escribir en mi diario de nuevo, no como un acto performativo de autocuidado, sino de forma honesta, desordenada. Incluso compré una vieja máquina de escribir en una tienda de antigüedades y escribí páginas enteras solo por escuchar el sonido. Y lentamente, la niebla empezó a disiparse. Comencé a ser mentor de un par de jóvenes emprendedores en mi tiempo libre. Chavos que me recordaban a mí, inteligentes, luchadores y totalmente carentes de apoyo por parte de las personas más cercanas a ellos. No lo hice por influencia o ego. Lo hice porque quería que alguien más escuchara, no estar roto. Simplemente no encajas en el molde, y eso está bien. Uno de ellos, un chico de 19 años llamado Javier, había creado una aplicación móvil que era torpe y apenas funcional, pero que tenía corazón y una visión real. Lo ayudé a pulir su presentación, lo conecté con algunos inversionistas ángeles y, antes de darme cuenta, ya había levantado su primera ronda de inversión. Verlo tener éxito se sintió mejor que cualquier cosa que yo hubiera hecho en meses. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más. No solo estaba reconstruyendo mi autoestima. Estaba redefiniendo lo que significaba el éxito para mí. No se trataba solo de titulares y ganancias. Era el legado. Era ser la persona que yo necesité cuando era más joven. Era construir algo que me sobreviviera. No solo una empresa, sino un sistema de creencias, un modelo que no exigiera conformarte para ser valioso. Mientras tanto, la familia guardó silencio. Ni llamadas, ni mensajes. Carla envió un mensaje de espero que estés bien a mediados de enero, pero no respondí. No porque estuviera enojado, sino porque estaba cansado. Cansado de ser el único que hacía el trabajo emocional. Luego, un día en febrero, ocurrió algo inesperado. Recibí un mensaje de recursos humanos. Al parecer, Mateo había solicitado un traslado. Algo sobre un conflicto de intereses y una dinámica familiar incómoda. No lo detuve. Ni siquiera respondí. Dejé que pasara a través de mí como el viento por una ventana entreabierta. Pero el momento fue interesante porque solo 2 días después de eso, recibí una carta certificada por correo. Era de mis padres. Más exactamente, de su abogado. Estaban vendiendo su casa y me estaban ofreciendo la primera oportunidad de comprarla a una generosa tarifa familiar antes de ponerla en el mercado. Me reía a carcajadas, no porque fuera gracioso, sino porque era tan típico de ellos. Después de todos estos años, después de darme por perdido, de menospreciar cada uno de mis logros y de entregarme un libro de autoayuda en la cena navideña, su primer contacto real era una oferta de bienes raíces. No respondí de inmediato. Quería pensar, no solo en la casa, sino en lo que yo quería ahora. Lo que hace 6 semanas se sentía como venganza, ya no se sentía así. No me interesaba demostrar nada por una cuestión de orgullo, pero sí me interesaba tomar el control de la narrativa. Me quedé mirando esa carta durante mucho tiempo. Luego la bajé, abrí mi laptop y empecé a redactar un tipo diferente de respuesta. Porque lo que pasa con tocar fondo es que no siempre es un lugar de desesperación. A veces es el cimiento, aquel sobre el que te reconstruyes, más fuerte, más afilado y más inquebrantablemente tú que nunca. Y esa carta, ese fue el plano para lo que vendría a continuación. Pero ellos no tenían ni idea de lo que se avecinaba. No respondí a la carta.
No al principio. La doblé y la deslicé en un cajón, junto a las cartas de rechazo de las universidades a las que nunca fui, el estado de cuenta del mes en que alcancé mis primeros 20 millones de pesos, y una foto descolorida mía a los 16 años. En ella, estaba parado rígidamente con una camisa arrugada en la graduación de preparatoria de mi hermana, mientras mi papá sonreía radiante detrás de ella como si acabara de resolver el hambre en el mundo. Me quedé mirando ese cajón por un rato. Ya no estaba enojado, ya no. El enojo se había evaporado semanas atrás. Lo que quedaba ahora era algo más frío, más enfocado y preciso. Había aprendido hacía mucho tiempo que la venganza no se trataba de gritar más fuerte o azotar más puertas. Se trataba de control, de mostrarle a la gente de forma silenciosa y metódica que el mundo no orbitaba en torno a su aprobación. Esa oferta de la casa no era una ofrenda de paz. Era un cebo. Mis padres no eran sentimentales. Si lo fueran, habrían llamado, me habrían preguntado cómo he estado desde la cena. Tal vez se habrían disculpado, o al menos habrían fingido hacerlo, pero esto no se trataba de reconectar. Se trataba de conveniencia y desesperación. Hice mi investigación. Una de las ventajas de ser dueño de una empresa especializada en la integración de software financiero es el acceso. No un acceso ilegal, claro está, sino conexiones, datos, registros públicos, propiedades, declaraciones, tendencias. Unas cuantas llamadas después, tenía el panorama completo. Resultó que mis padres estaban en la ruina. No en bancarrota total, pero cerca. Su fondo de retiro había sufrido un golpe durante la última caída del mercado. Y papá, el señor yo trabajé duro por todo lo que tengo, aparentemente había refinanciado la casa para fondear una oportunidad de inversión hacía 2 años. Una tontería de startup de criptomonedas dirigida por un güey llamado Lalo con rayitos en el pelo y una sudadera de sopifí. Se fue a pique. Ahora estaban tratando de vender la casa antes de que el banco empezara a tocar a su puerta. Y su discurso hacia mí como el primer comprador familiar se trataba más de ahorrarse las comisiones inmobiliarias que de arreglar las cosas. Todo cuadraba a la perfección. El libro de autoayuda, el silencio, la repentina necesidad de reconectar a través de correo certificado. No querían una relación. Querían un rescate financiero. Y fue entonces cuando supe que no solo iba a rechazar su oferta. Iba a voltearles toda la jugada. Me senté esa noche e hice una lista. No una lista mezquina, ni alguna fantasía de venganza de quemarlo todo. Esto no se trataba de restregarles nada en la cara. Se trataba de poner las cartas sobre la mesa. Por una vez en mi vida, yo iba a ser quien moviera los hilos. Paso 1, comprar la casa, pero no a ellos. Me puse en contacto con el banco directamente, no a través de un tercero, sino a través de alguien que había conocido años atrás en una conferencia de tecnología financiera en Monterrey, un gerente de cuentas de nivel medio que desde entonces había sido ascendido a vicepresidente de préstamos. Después de una breve conversación, me enteré de que el proceso de embargo estaba más avanzado de lo que mis padres daban a entender. Esperaban vender antes de que llegara el aviso oficial, probablemente para evitar la vergüenza. Pero tuve una idea mejor. Le hice una oferta al banco. Discreta, todo en efectivo, a través de una sociedad de inversión que ya había creado años atrás para inversiones inmobiliarias. Técnicamente, era una entidad anónima. Sin vínculos con el apellido Hernández. El banco estaba encantado. Conseguí la propiedad un 20% por debajo del valor de mercado. Sin drama, sin idas y venidas, solo negocios. Paso 2, preparar el escenario. No los desalojé. Todavía no. Eso habría sido obvio. Demasiado rápido. Necesitaba que se sintieran seguros, instalados, creyendo que habían esquivado una bala y tal vez, incluso, salido ganando. Así que esperé, observé, pagué los servicios y me aseguré discretamente de que el correo siguiera llegando. Desde afuera, nada cambió. Pero detrás de escena, me estaba preparando. Contraté a una administradora de propiedades, alguien nuevo en mi círculo, sin conexiones con la empresa, que pudiera interpretar el papel de representante del nuevo propietario. Le di instrucciones claras. Nada de prisas en nada. Dejar que los inquilinos disfrutaran de lo que les quedaba de contrato.
Solo asegurarse de que supieran que la casa había sido vendida y que eventualmente se le daría un nuevo uso. Cuando llegó la carta de la administradora un mes después, mamá llamó a Carla en pánico. Carla me mandó un mensaje de texto. Carla, ¿tú compraste la casa? Lo ignoré. Envió otro al día siguiente. Carla, ¿creen que fuiste tú? Dime que no. Seguí sin responder. No porque estuviera siendo cruel, sino porque quería que se sentaran con la incertidumbre, que sintieran lo que yo había sentido durante años, ignorado, descartado, fuera de la jugada. No se trataba de crueldad. Se trataba de equilibrio. Paso 3. Reunir a mis aliados. Mateo renunció a su trabajo. No dijo por qué. No tuvo que hacerlo. Recursos Humanos me lo notificó y dejé que sucediera. Pero sí mantuve un ojo en sus siguientes pasos. Resultó que aterrizó en una empresa competidora. Una firma pequeña, con poco financiamiento y apenas rentable. Algunos de sus clientes se cruzaban con los nuestros. Hice un par de llamadas, no para sabotearlo, no soy tan mezquino, pero quería entender el terreno de juego. Lo que descubrí fue interesante. Mateo se había vendido a sí mismo como estratega ejecutivo en su nueva empresa, afirmando tener años de experiencia manejando contratos de alto perfil, lo cual, técnicamente no era una mentira, pero tampoco era del todo cierto. Había usado el nombre de mi empresa en su currículum como si fuera un escalón que ya le había quedado chico. No mencionó el hecho de que había trabajado 2 puestos por debajo del jefe de departamento y que nunca en su vida había estado en una misma habitación conmigo. Eso me dio una ventaja. No la usé, no de inmediato. La archivé porque Mateo era solo otro síntoma. El verdadero objetivo era la cultura que lo creó, la maquinaria familiar que producía expectativas y dobles morales como un reloj. Paso 4. Construir la nueva imagen. Empecé a presentarme de nuevo en conferencias, eventos de inversionistas y paneles de debate. Pero esta vez, no hablé primero de tecnología. Hablé de valores. Conté historias sobre crecer en una familia que medía el éxito por los títulos universitarios y cargos laborales, sobre sentirme como un fracaso incluso mientras mi empresa crecía, sobre lo que significaba recuperar tu propia narrativa. Las historias resonaron. La gente prestó atención. Un panel en Talentland me llevó a una entrevista en un podcast, que a su vez me llevó a un reportaje de revista. De repente, ya no era solo un chico de tecnología. Era una historia, una voz para el camino poco convencional. El desertor que no solo triunfó, sino que redefinió el triunfo. Sabía que la familia lo estaba viendo. Vi el rastro de migajas. La vieja amiga de la universidad de Carla siguiéndome en Instagram. Un primo dándole me gusta a una foto de una conferencia que di. Incluso la cuenta de LinkedIn de papá apareció en mi pestaña de ¿quién ha visto tu perfil? Nunca me envió solicitud de conexión, por supuesto. Eso sería admitir su interés, pero el mensaje era claro. Estaban observando. Bien. Que lo hicieran. Paso 5. La reinvitación. A finales de marzo, recibí otro mensaje de Carla. Carla, papá cumple 65 en abril. Quiere una cena pequeña, solo la familia, sin dramas. Me pidió que te invitara. Me quedé mirando el mensaje por un rato. Era esto, el siguiente movimiento. El momento en que la balanza podría inclinarse hacia cualquier lado. Esperé unas horas y luego respondí, yo, claro, iré. Dime cuándo y dónde. ¿Simple? Sin sarcasmo, sin condiciones. Que pensaran que había seguido adelante. Que creyeran que la incomodidad había quedado atrás. Pero detrás del telón, estaba orquestando el acto final. Porque si pensaban que la cena familiar iba a ser solo otra reunión incómoda donde yo me sentaba callado en la esquina mientras ellos evadían la verdad, no tenían ni idea de lo que se avecinaba. La mesa estaba servida. La casa era mía. El poder había cambiado de manos y yo había terminado de jugar a hacerme pequeño. Llegué 5 minutos temprano. No a propósito, en realidad. Debatí si llegar elegantemente tarde o no aparecer en absoluto, pero algo me dijo que llegar temprano era la mejor jugada. Hay un poder en ser el primero en la mesa,
especialmente cuando la mesa solía ser una a la que ni siquiera estabas invitado a sentarte adecuadamente. La cena de cumpleaños fue en un tranquilo restaurante de cortes de carne en el centro, de esos con manteles blancos, luz de velas y menús que no muestran los precios. Carla había reservado un salón privado en la parte de atrás. 12 asientos, una mesa larga. El mismo número de personas que se sentaron alrededor de aquella mesa en Navidad cuando me entregaron un libro de autoayuda envuelto en papel rojo. Se sentía poético. Llevaba un saco azul marino oscuro, sin corbata, lo suficientemente elegante como para trazar una línea entre quién solía ser y quién me había convertido. Me había cortado el pelo esa semana, más pulcro de lo habitual, un afeitado limpio y un reloj nuevo, un regalo para mí mismo, no por estatus, sino por simbolismo. La inscripción en la parte de atrás decía, «Tú construiste esto». No esperaba que nadie en la mesa se diera cuenta. Ese no era el punto. Carla llegó después. Me dio una sonrisa apretada y un abrazo incómodo, del tipo en el que puedes sentir todas las palabras que quiere decir, pero se calla. Asentí, le dije, gracias por la invitación, y tomé mi asiento. Luego los demás fueron llegando a cuentagotas. Mamá, con esa sonrisa siempre ensayada. El tío Roberto, ya riéndose de alguna broma sobre el tráfico. Un par de primos que no había visto en meses. Y finalmente, papá, entrando como si fuera el dueño del lugar, ignorándome al principio hasta que cruzamos miradas. Qué bueno que pudiste venir, dijo. Su tono era neutral, medido, casi cauteloso. No me lo perdería, respondí. La cena comenzó de manera bastante civilizada. Charla trivial, el clima, los coches, los niños. Alguien mencionó una nueva serie de Netflix. Dejé que la plática me pasara de largo. No estaba allí para participar en el parloteo habitual. Estaba esperando. El momento oportuno lo era todo. Mateo llegó tarde, con cara de pena. Me dio un asentimiento rápido y se sentó junto a Carla, jugueteando con su servilleta. No había hecho contacto visual conmigo ni una sola vez desde el día en que renunció. El mesero vino a tomar nuestras órdenes. Se sirvió el vino. Se pasó el pan. La noche avanzó sin contratiempos hasta que llegaron los platos principales, y fue entonces cuando vi mi oportunidad. Papá acababa de cortar su carne cuando Carla se puso de pie y se aclaró la garganta. Bueno, dijo, levantando una copa. Antes de que comamos demasiado, solo quería hacer un brindis rápido. Papá, felices 65. Todos te queremos y esperamos que este nuevo capítulo te traiga paz, descanso y mucha pesca. Risas ligeras, tintineo de copas, algunos salud. Luego fue su turno. Papá se limpió la boca y se puso de pie, sosteniendo su vino. Gracias a todos, comenzó. De verdad, no estaba seguro de si podríamos reunirnos todos así de nuevo, pero me alegro de que lo hayamos hecho. Significa mucho verlos a todos aquí, especialmente a ti, Elías. Me miró como si estuviera intentando leer una línea de un teleprompter invisible. Sé que las cosas no siempre han sido perfectas entre nosotros, pero siempre he querido lo mejor para ti, incluso si no siempre lo dije de la manera correcta. Eso provocó algunas miradas. Mi mamá incluso estiró la mano y le apretó la muñeca como si hubiera estado esperando que él dijera eso durante años. Asentí levemente. Se aprecia. Se volvió a sentar. Algunas personas aplaudieron. Carla se veía aliviada. El vino ya fluía libremente para entonces, y la gente empezó a relajarse en la velada, pero yo no estaba relajado, porque ahora era mi turno. Esperé hasta el postre. Recogieron los platos y el mesero trajo un modesto pastel de chocolate con las velas del número 65 ardiendo intensamente. Hubo fotos, cantamos y hubo algunos aplausos incómodos. Luego, mientras los tenedores se hundían en las rebanadas, me puse de pie. Antes de que nos vayamos todos, dije, levantando mi copa, me gustaría compartir algo también. Solo un anuncio rápido. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Me tomé mi tiempo. Sin prisas, sin nervios. La mayoría de ustedes sabe que he pasado la última década más o menos construyendo mi empresa. Ha sido un viaje. Muchos altibajos, noches de desvelo y aprender a la mala.
Pero estoy orgulloso de en lo que se ha convertido. Y recientemente, empecé a explorar algo nuevo. Bienes raíces. Algunos asentimientos amables. No hablo de remodelar y vender casas ni nada por el estilo. Estoy construyendo algo más significativo. Una serie de proyectos comunitarios, desarrollos de uso mixto, e incluso algunas propiedades con valor histórico. Miré alrededor de la mesa, haciendo una pausa lo suficientemente larga para captar la mirada de todos. Una de esas propiedades se puso a la venta hace poco. Significaba algo para mí. Tenía mucha historia, así que la compré. La habitación se tensó. Pude sentir el cambio. Me dirigí a papá. Era la tuya. Se quedó helado. Seguí hablando. No te la compré a ti. Se la compré al banco. Estabas en proceso de embargo. Probablemente pensaste que tenías más tiempo, pero tu chico de las criptomonedas, Lalo, ¿verdad? Se hundió más rápido de lo esperado. Su rostro perdió todo el color. A mamá se le cayó el tenedor en el plato. No estaba sonriendo. No me estaba regodeando, solo hablaba de forma constante y mesurada, como quien lee un comunicado de prensa. Los he dejado quedarse ahí estos últimos meses. Pagué los servicios. No les subí la renta. No los eché a la calle. Quería asegurarme de que estuvieran cómodos. Pero ahora que su contrato de arrendamiento está por terminar, las cosas van a cambiar. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? La voz de papá era baja, cortante, a la defensiva. Estoy diciendo que van a recibir una carta formal por correo esta semana. Tendrán 60 días para desalojar. Después de eso, la propiedad será convertida en una incubadora de startups para fundadores de escasos recursos. Es parte de la fundación que estoy lanzando. Mamá contuvo el aliento. ¿Nos vas a desalojar? La miré, no con crueldad, sino con claridad. Estoy reclamando algo que nunca fue de ustedes para usarlo como arma. Silencio. Absoluto. Un silencio denso. Pudiste haber llamado, susurró. Pudiste haber creído en mí, respondí. En cualquier momento de los últimos 12 años. Pero en cambio se burlaron, me menospreciaron. Y cuando por fin aparecí siendo más de lo que esperaban, me entregaron un libro sobre cómo fracasar mejor. Así que sí, compré la casa y la voy a usar para algo bueno. Papá se puso de pie, con la cara roja. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? No, dije. Me hace libre. Mateo miraba fijamente su plato. Carla parecía querer hundirse en el piso. Saqué un pequeño sobre y lo deslicé sobre la mesa hacia ella. ¿Qué es esto?, preguntó. Algo para tus hijos, le dije. Un fondo para becas. Colegiatura totalmente pagada a donde quiera que vayan. Sin condiciones. Solo porque aún te quiero y sé que lo intentaste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo abrió. La silla de papá raspó fuertemente el piso al empujarla hacia atrás. Siempre has sido un malagradecido. No, dije en voz baja. Solo dejé de pedir perdón por existir bajo mis propios términos. Salió furioso. Mamá lo siguió, murmurando algo sobre una arrogancia increíble. Algunos más se quedaron pasmados. Roberto parecía como si acabara de ver una tragedia de Shakespeare desarrollarse en tiempo real. Me volví a sentar y tomé mi vino. Carla me miró. Realmente me miró. No sabía que era tan malo, susurró. Asentí. Eso es porque dejé de decírselos cuando empezó a doler. No dijo nada durante mucho tiempo, solo se quedó mirando el sobre. Luego, finalmente, se inclinó y susurró, gracias. Asentí de nuevo. Para cuando llegó la cuenta, la mitad de la mesa ya se había vaciado. Solo quedaban Carla y Mateo. Mateo todavía no había hablado. Ni una sola vez. Al levantarme para irme, coloqué un segundo sobre frente a él. Levantó la vista. ¿Qué es esto? Una elección, le dije. A tu nuevo empleador le están a punto de hacer una auditoría. No están listos.
Puedes quedarte o puedes saltar del barco y unirte a un competidor que yo estoy financiando discretamente. Mejor salario, mejor ambiente laboral. Cero dramas familiares. Es tu decisión. Abrió la boca y la cerró. Asintió. No me esperé a escuchar un gracias. No lo necesitaba. Salí hacia la noche. El aire era fresco y limpio. El cielo se extendía inmenso sobre mí. No hubo fanfarrias, ni aplausos, solo paz. Y por primera vez en años, no estaba persiguiendo nada. Estaba caminando hacia algo completamente mío. Ya no era el desertor.